Una pregunta molt concreta. A veure, las últimas encuestas que se están publicando son muy difusas, o sea, está dándole por un lado a Nea Democracia que gana, Syriza que gana, con márgenes de diferencia muy grandes. ¿Cree que es ahora por ejemplo se anuncia el rescate de España, cree que es una voluntad expresa de meter miedo en la población, todo este tipo de encuestas, ¿no? Y que pueda haber una reacción por parte de, por ejemplo, el partido de los independientes griegos, no sé cómo se llaman en griego, que vuelvan a Nea Democracia para parar a Syriza, o incluso el partido de la Alba Dorada, tampoco no sé cómo se llama en griego, que la gente lo había votado como una manera desesperada sin saber exactamente qué votaba, y que ahora mismo se den cuenta de que la barbaridad que supone y que incluso ese voto vaya a otros partidos como Syriza, por ejemplo. Hay sondeos, encuestas, creíbles y no creíbles, y menos que creíbles. Las encuestas creíbles dan una fuerte probabilidad para una victoria de Syriza. En la realidad de esas encuestas profundas de la sociedad griega muestran que Syriza tiene un importante margen. Es el primer partido, primera fuerza política en la población de 18 hasta 55 años, la población dinámica, es mayoritario en las 10 primeras grandes ciudades del país. En realidad, en estas edades importantes para el futuro, hay dos campos: Syriza y los neonazis. Ahora, los últimos acontecimientos después las elecciones del 6 de mayo, hace un mes, están aquellos de una enorme, terrible, absoluta polarización tras Syriza en Nueva Democracia, con los pequeños partidos que totalizaban 20% hace un mes, ahora prácticamente inexistentes. Todos estos líderes, varones, duques de la derecha tradicional, que se insultaban mutuamente hace algunas semanas, se han reunido porque ahora es una batalla de vida o de muerte. Ahora, el Partido Comunista, el partido del extrema sinistra, la coalición Andarsía, están subiendo una terrible hemorragia. He hablado. 20% de aquellos que han votado por la Alba Dorada hace un mes votarán Syriza esta vez, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello que quiero decir es que hay una base social muy sólida para la izquierda radical y llena de futuro, mientras los viejos partidos tradicionales están mayoritarios a las edades sobre 65 años en los pícolos pueblos, villages, pueblos, sí. No so, rispuesto, ok.
Yorgos, yo no voy a intentar contribuir al análisis de la triste situación de Grecia porque no me puedo poner en vuestra posición, pero mi pregunta va a ser muy concisa y muy concreta. ¿Cómo España, cómo los pueblos de Europa, y digo los pueblos, no los gobiernos, podemos ayudar a Grecia? No, ninguna respuesta. Es vuestra tarea, ¿no? Vosotros conocéis la realidad de este país. Voy a ser más concreto, Yorgos. Yo puedo exprimir solamente las grandes líneas de la necesidad de una, en primer luego solidaridad, en segundo, y más importante, de trabajar todos juntos para construir un movimiento de masas unitario en Europa, también en los países olvidados que están estos de Balcanes, del este europeo, ningún habla de ellos, porque hay una sola solución realista. Es muy difícil, muy difícil, pero es la sola realista. Es la lucha común, organizada, coordinada, en red, de masa, como más en el pasado. En los últimos 2 meses hay pasos importantes, milagrosos, a este nivel, pero es el inicio del inicio. No hay tiempo a perder. Es un debate tras sindicatos, partidos de izquierda, movimientos sociales, quizás sobre todo ciudadanos anónimos. No puedo decir más. Gracias. No, quería decir, Yorgos, que quizá tendría que haber concretado más y quizá mi apelación va más a las personas que estamos aquí que no directamente a ti solamente. Debemos, las organizaciones que estamos aquí, porque ya más o menos la gente que estamos aquí, creo que muchos de nosotros pertenecemos a organizaciones cercanas a estos movimientos de protesta, debemos hacer el esfuerzo de tender los puentes con Grecia. Es decir, quizá nosotros estamos ahora mismo en mejor situación de tender puentes desde aquí hacia Grecia para canalizar ayuda concreta, no solamente ánimos y vítores cuando hagáis algo que nos parezca encomiable, sino ayuda concreta, profesional, de asesoramiento, económica, de alimentos, de abastecimientos, de lo que hiciera falta, porque creo que todos nos lo estamos jugando ahí. Muchas gracias, Yorgos. Okay. ¿Puedo dar un ejemplo concreto? Porque aquí está gente para el lanzamiento de la campaña de auditoría. Okay. Es independiente del resultado de las elecciones griegas. En todos los casos, antes el fin probablemente de este mes, habrá una llamada para la constitución de una comisión internacional de auditoría de la deuda griega. Los primos firmatarios están ya conocidos. Ahora, si hay un gobierno griego de izquierda, es inútil explicar las consecuencias para una tal iniciativa. Ma también en el caso menos optimista de un Syriza monopolizando la oposición, con decenas de diputados, en ambos casos una tal iniciativa, en primer lugar,
puede ofrecer a la auditoría catalana y de Valencia la posibilidad de unir sus esfuerzos, no solamente con los griegos, sino con todo el mundo, y sobre todo en un esfuerzo cualitativamente superior, porque el hecho es que esta Comisión Internacional de Auditoría de la Deuda Griega, a su verdadera tarea será de iniciar el examen, el estudio, la auditoría de la deuda europea. Esta es un salto cualitativo extraordinario. Entonces, ecco el legame, la relación muy concreta de la actualidad, la más inmediata, con una iniciativa aquí en Valencia ahora. Solo quería añadir algo. El tema de la salida del euro evacúa el tema de la lucha contra la... Bueno, el tema de la salida del euro está en todos los medios de comunicaciones, mientras Syriza está en contra de esto, y como la mayoría de la población griega, pero no hablan mucho de la posibilidad del no pago, aunque hubo un montón de ejemplos en la historia de países de toma de decisión, soberanía en contra de la deuda. Pues solo quería subrayar el hecho que sí que es un debate importante aquí como aquí, de decir que se puede rechazar el pago de una deuda insostenible, odiosa o legítima. Y perdón, solo que el punto central es que creo que es muy importante seguir en el debate de la salida o no del euro, porque es un tema importante, a veces complejo al nivel económico, pero lo que me molesta a mí personalmente es que evacúa el tema de la lucha contra la deuda, mientras estamos ahora en Europa construyendo, como lo dice Yorgos, una red potente de movimientos sociales en cada país, de lucha, de resistencia contra los acreedores, de lucha contra el pago de esa deuda injusta.